Bueno, comenzamos con esta unidad 10 sobre productos derivados cárnicos crudos o frescos. Y comenzamos definiendo y clasificando los derivados cárnicos. En este caso, la definición de derivado cárnico la podríamos realizar de esta forma. Productos alimenticios preparados total o parcialmente con carnes o menudencias de los animales recogidos en la legislación europea y sometidos a operaciones específicas antes de su puesta al consumo. ¿De acuerdo? Esa es la definición que nos da la legislación y, bueno, por menudencia se entendería las partes comestibles no incluidas en la canal. Acordaros que dijimos que en la canal normalmente quedaban adheridos los riñones, pero no otras vísceras. Entonces, algunas de esas otras vísceras que pudieran incorporarse, pues también serían parte de estos derivados cárnicos. Cosas. Estos derivados cárnicos se clasifican en dos grandes grupos. Uno, que sería este grupo de los derivados cárnicos tratados por el calor, y otro que no son tratados por calor. Dentro de los tratados por calor tenemos los derivados cárnicos esterilizados, los derivados cárnicos pasteurizados y los derivados cárnicos con tratamiento térmico incompleto. Por otro lado, dentro de los no tratados por el calor, tendríamos los derivados cárnicos crudo madurados, los derivados cárnicos oreados, los derivados cárnicos marinado adobados, los derivados cárnicos salmuerizados y los derivados cárnicos no sometidos a tratamiento. Nosotros en este tema vamos a trabajar sobre estos últimos, sobre los derivados cárnicos no sometidos a tratamiento. ¿De acuerdo? Bien. Pues los derivados cárnicos no sometidos a tratamiento son aquellos productos que están elaborados con carne fresca, incluida la carne troceada o picada, a la que se han añadido otros productos alimenticios, condimentos o aditivos. Y dentro de los derivados cárnicos no sometidos a tratamiento, pues tenemos varios tipos de productos. Por un lado tendríamos las hamburguesas, las hamburguesas frescas, ahora hablaremos algo más de ellas. Junto con ellas podríamos también nombrar a las albóndigas, que no las hemos puesto aquí, pero también podríamos nombrarlas. La longaniza, que es un producto similar a la salchicha fresca o a la salchicha fresca. Tenemos esta que va en tira continua y esta que va en salchichitas, que va atada y formando unos segmentos un poquito más cortos. Luego tenemos la butifarra fresca, que sería similar a la salchicha fresca, pero con un diámetro mayor, y por ejemplo el chorizo fresco también. ¿De acuerdo? Pero no son los únicos productos, quizás son los más comunes, los que normalmente comemos o pensamos que comemos, pero por ejemplo, vamos a hablar un poquito más de la hamburguesa, encontramos el burger meat. Burger meat es un producto que muchas veces en los supermercados se confunde con las hamburguesas, y es un producto fresco, como dice la definición, elaborado a partir de carne picada y otros ingredientes, incluidos los aditivos, y aquí hay una de las claves de esta definición, y otra es esta, con un contenido mínimo de cereal o de hortalizas o de ambos del 4%. Es decir, por un lado tenemos aditivos que no habrían las hamburguesas. Si lleva aditivos para prolongar su conservación, ya hablaríamos de burger meat. Y luego este burger meat pues lleva, pues como dice aquí, cereal o hortalizas. Cereal podría ser harina. La harina de trigo o de maíz pues ya sería cereal, ¿verdad? Y hortalizas pues si llevara algún producto hortícola. Y entre ambos el 4%. Eso sería burger meat. Y otro producto poco conocido es el stick tartare. El stick tartare, que es un producto fresco destinado a consumirse crudo, elaborado a partir de carne picada y otros ingredientes, incluidas salsas y aditivos. Entonces este producto, aquí lo vemos en esta foto que yo he puesto aquí, pues para llevar, ¿no? Pero es más frecuente encontrarlo en restauración. Bien, si hablamos de los derivados cárnicos no sometidos a tratamiento, podemos también clasificarlos en dos grandes grupos: los embutidos en tripa, natural o artificial, y los que no están embutidos,
y normalmente van a estar moldeados. Es decir, se les da una forma. Y ejemplos está claro, de los embutidos pues tendríamos la salchicha, la longaniza fresca, o lo que decíamos antes, la butifarra, los chorizos frescos. Y dentro de los no embutidos pues tendríamos las hamburguesas, las albóndigas, el burger meat, el stick tartare. Y aquí encontramos el diagrama de flujo del proceso de elaboración de este tipo de productos. Vamos a revisarlo un poco. En primer lugar, como siempre, tendríamos la recepción de la materia prima. Fundamental que esa materia prima sea de buena calidad. Una vez que tenemos la materia prima, pues realizaremos la dosificación y el pesado de los distintos ingredientes que necesitamos. La materia prima fundamentalmente va a ser carne, ¿de acuerdo? Y junto con la carne o músculo, pues también el tocino o grasa. Bien, esas dos cosas, estos dos ingredientes fundamentales o principales, carne y tocino, los vamos a picar en una picadora que ahora comentaremos. Después los vamos a mezclar y amasar con el resto de ingredientes. El resto de ingredientes pueden ser especias, que es como se ha hecho tradicionalmente la elaboración de los productos cárnicos crudos, por ejemplo como las salchichas o las longanizas o los chorizos. O bien hoy en día pues se utilizan preparados que ya vienen envasados y no hay que estar pesando distintos ingredientes, sino que simplemente pesamos ese preparado y ya tenemos todo lo que nos hace falta para, junto con la carne, hacer el producto cárnico. Y una vez que lo tenemos mezclado y amasado, tenemos dos opciones. Una es moldear, en el caso de las hamburguesas, de las albóndigas, etc. Y otra es embutir, en el caso de la salchicha, la butifarra, el chorizo fresco, etc. Después de esto, si estamos hablando de una industria alimentaria, lo normal es que envasemos, etiquetemos y procedamos a la distribución y venta. Lógicamente también podríamos incluir aquí pues eso, un almacenamiento refrigerado. Fundamental la refrigeración para garantizar la conservación de estos productos. Bien, vamos con el picado de la carne, que es una de las operaciones más importantes en este tipo de derivados cárnicos. El picado de la carne lo podemos hacer con dos tipos de picadora. Por un lado tenemos la picadora de carne fresca tradicional, que sería algo así como lo que se ve aquí, ahora lo comentamos, y luego tenemos las cúter o picadoras emulsionadoras, que son máquinas más modernas que estas picadoras tradicionales, pero que, como ahora comentaremos, tienen otros usos y muchas veces no se utilizan realmente para elaborar productos de este tipo crudos o frescos. Ahora lo comentamos. Vamos con la picadora de carne fresca. En este caso, los trozos de carne son transportados por un tornillo. Aquí tenemos una tolva, como lo veis. Esta tolva hace que la carne baje hacia acá. Aquí tenemos un motor y este motor va a hacer que un tornillo que hay aquí dentro, un tornillo sin fin, haga avanzar la carne hacia la salida. ¿De acuerdo? Entonces, como dice aquí, los trozos de carne son transportados por un tornillo sin fin y pasan por un complejo de precortador, cuchillas o discos perforados. Aquí vemos cuchillas, o una cuchilla, y vemos también un disco perforado. Estos dos elementos se ponen aquí en la boca de la picadora y la carne es impulsada por ese tornillo sin fin y al atravesar, al pasar por la cuchilla y por esta placa de orificios perforados, pues la carne sale picada por aquí. Podemos cambiar estas placas y poner placas de distintos diámetros para que la carne salga más fina o más gruesa. Como nos dice aquí, la carne sale molida del tamaño de los agujeros que tenga esa placa perforada. Algunas picadoras tienen elementos auxiliares para separar nervios, cartílagos o trocitos de huesos. Y por supuesto las cuchillas tienen que mantenerse afiladas para que el corte sea lo más limpio posible y no haya desgarros de la carne. Y es frecuente que a este tipo de picadora también se le llame muchas veces molino. El cúter es el otro tipo de picadora que os decía más moderno, que aparte de picar también es capaz de emulsionar. En este caso contienen un plato, bowl, un plato que suele ser móvil, que permite el volcado, donde se ponen los trozos de carne. Aquí en este brazo hay unas cuchillas
y entonces van a hacer que esas cuchillas, cuando las pongamos en movimiento, van a hacer que la carne pues sea triturada. Es frecuente, puesto que en este tipo de máquina la carne está aquí un tiempo, es frecuente que la carne aquí se introduzca, como dice aquí, congelada. Carne y tocino congelados. ¿Para qué? Pues para evitar el calentamiento de las cuchillas. Cuando las cuchillas se están cortando, ese rozamiento que generan las cuchillas con la carne, pues hacen que se caliente. Y entonces la grasa podría fundirse y podría embarrar lo que es la carne. Entonces, para evitar esto, pues cuando se utiliza aquí la carne, se suele utilizar congelada. Y normalmente también es verdad que solo se utiliza para productos de picado muy fino, como por ejemplo podría ser para hacer chorizo de Pamplona. El chorizo de Pamplona, si os habéis fijado, su loncha tiene las motas blancas de grasa de tocino, son muy finitas si las comparamos con el salchichón o con el fuet o con cualquier otro producto similar, ¿no? Con el chorizo. Eso pues lo conseguimos o bien con unos discos perforados muy finos en el tipo de picadora de pistón como la que hemos visto antes, perdón, de pistón no, de una picadora tradicional de las que acabamos de ver, o bien con una cúter como esta. Normalmente se fabrican en acero inoxidable y la tapa suele ser o bien de acero inoxidable o de algún material acrílico, pero que tiene que cumplir las normas de higiene y seguridad alimentaria con el fin de evitar que pueda haber fragmentos que puedan desprenderse por roturas con facilidad y puedan mezclarse con la carne. Dentro de los cutters tenemos distintos tipos. Por ejemplo, uno de ellos es el cúter con doble giro simultáneo de sus cuchillas, es decir, tendríamos cuchillas que girarían en distintos sentidos. Otro es el cúter al vacío, para evitar que se formen espumas, por ejemplo. Otro es cúter con vacío y calentamiento del plato. Entonces, en el plato en este caso se realizaría una cierta cocción, especialmente pues, pensado para hacer paté y emulsiones. En un paté, si lo pensamos, luego vamos a tener que cocer esa masa del paté, luego no nos importa ya empezar a cocer en el propio cúter. Y cúter con doble cabezal de cuchilla sería otro tipo de cúter, y el microcúter que trabajaría cerrado con tapa. Bien, no es que sea demasiado importante que os sepáis todo esto, pero por lo menos que tengáis ese conocimiento de que existen distintos tipos de cúters. Lógicamente se utilizan en industrias de un cierto tamaño. El amasado es otra de las operaciones más importantes en este tipo de productos, ya que, como hemos dicho, partimos de carne, de tocino y frecuentemente de otros ingredientes que es importante mezclar y distribuir bien. Entonces, eso lo conseguimos con este tipo de maquinaria, con la amasadora. Se realiza en una artesa. La artesa es este recipiente que vemos aquí, con esta forma semicircular, ¿de acuerdo? Está atravesado por aquí, por el centro, por un eje, al cual están acopladas unas, yo lo diré, unas palas, unos brazos móviles que van a ir provocando la mezcla, el amasado de esa masa de carne, grasa e ingredientes. En muchas ocasiones es conveniente trabajar bajo vacío para evitar que se formen bolsas de aire dentro de la masa. Esas bolsas de aire luego podrían perjudicarnos a la hora de hacer los extrusionados o moldeados o llenados de tripa posteriores. Y a veces también después del amasado se tiene el producto en reposo dentro de unas cámaras refrigeradas para favorecer la distribución homogénea de los ingredientes del producto. Esto es un poco como lo que ocurre con la ensaladilla rusa, que muchas veces la elaboramos y si nos la comemos justo después de hacerla, pues va a estar buena, pero si la dejamos un día en el frigorífico seguramente va a estar mejor. ¿Por qué? Porque los sabores de los distintos ingredientes se van a entremezclar entre sí, se van a combinar y van a producir unas sinergias y unas interacciones pues, que van a ser muy interesantes desde el punto de vista organoléptico. Pues aquí ocurre lo mismo y muchas veces las masas se dejan reposar un tiempo para que todos los ingredientes se distribuyan homogéneamente. Y la siguiente etapa, también muy importante en el caso de los embutidos, es el embutido.
que consiste en introducir el producto, introducir la masa cárnica en el interior de una tripa. Y esto se realiza utilizando una embutidora. La tripa puede ser de dos tipos, tripa natural o tripa artificial. La tripa natural ya la estuvimos viendo o comentando en el tema anterior cuando vimos el matadero y hablábamos de la tripería, ¿no? De la sección donde se manipulaban y se limpiaban las tripas de los animales con el fin de luego poder utilizarlas en los embutidos. Pues aquí la volvemos a encontrar, vendría de aquella tripería y la podemos definir de esta forma. Se obtiene de los intestinos delgado y grueso de las especies bovina, ovina, caprina, porcina, equina, así como de los animales de caza criados con fines alimentarios y los esófagos y vejigas de bovino y porcino. Tras las manipulaciones necesarias, sirven como continente tecnológico de productos alimenticios. Es decir, muchas veces cuando hablamos de tripas naturales pensamos sobre todo en el intestino delgado y grueso de las distintas especies animales, pero también tened en cuenta que el esófago también es un tubo y se utiliza junto con la vejiga, sobre todo de bovino y porcino, también como tripa para embutir productos cárnicos. Y una alternativa es la tripa artificial, más moderna, que puede estar hecha de celulosa, de colágeno o de plástico. En principio, estas dos, celulosa y colágeno, son comestibles, pero la de plástico en absoluto, ¿de acuerdo? La tripa artificial tiene algunas ventajas respecto a la tripa natural. Por ejemplo, el calibre es homogéneo, no depende del tamaño de un animal, de que el animal sea más grande, más pequeño, sino que aquí siempre el tamaño va a ser el que determina el fabricante de esa tripa. Se adaptan, por lo tanto, mejor a los procesos industriales y presentan menos problemas higiénicos, porque pues no hace falta limpiarlas ni nada, ya directamente las fabricamos y están perfectamente limpias y en condiciones de ser utilizadas. No hay riesgo alguno microbiológico. Y seguiríamos hablando del embutido y bueno, pues es importante en el embutido que la masa se someta a una presión suficiente para evitar huecos, que en el caso de los embutidos curados, pues darían lugar a decoloraciones y enmohecimientos en el interior del producto, ¿eh? Estos enmohecimientos tendrían, pues eso, el aspecto de una putrefacción y no sería agradable para el consumidor ni sería saludable. Entonces, en principio esto hay que evitarlo. Para evitarlo hay que evitar que se formen esas bolsas de aire en el interior de la masa. Existen embutidoras que trabajan en vacío para evitar la existencia de cavidades en el interior de la masa. Ahora os dejaré algunos vídeos para que las podáis ver un poco, para que podáis ver su funcionamiento. Las embutidoras tradicionales son estas, las de pistón, es como la que tenemos en el Cifea, y luego están las continuas que suelen trabajar a vacío y que serían las que se utilizan en la industria de mayor tamaño. En carnicerías, charcuterías se suelen utilizar este tipo de embutidoras. Estas discontinuas o de pistón son manuales. Se necesita una persona que cambie la tripa cada vez que ésta se llena. Es decir, la tripa se va a colocar aquí en esta parte. Esta parte es lo que llamamos el pico. Y la masa se va a meter aquí. Esto es un cilindro dentro del cual tenemos un pistón. El pistón baja y sube y gracias a que tenemos esta tapa móvil, la tapa móvil se abre y podemos introducir dentro la carne. Cuando el pistón sube, pues la carne es forzada a salir por el pico. Y aquí abajo lo que tenemos es una palanca que normalmente es accionada por la rodilla de la persona que opera esta máquina con el fin de regular la velocidad a la que sube o baja el pistón. De esta forma, las manos del operario están aquí en el pico controlando la velocidad de salida de la tripa. Interesa que la tripa vaya saliendo del pico a la misma velocidad que va saliendo la carne. Entonces eso es una cuestión de maña que con la práctica pues se adquiere y hay que evitar que salga la carne demasiado rápido, porque si sale demasiado rápido puede romper las tripas. Si sale demasiado lento y sacamos la tripa más rápido que sale la carne,
pues puede que nos queden bolsas de aire que van a provocar luego esas putrefacciones y decoloraciones que comentábamos antes. Las embutiduras continuas, como ya decíamos, pues son más sofisticadas. En este caso las tripas que se utilizan suelen ser artificiales, entonces puede ser todo lo larga que se necesite y así se deja llenar a la vez, que se va grapando, o bien se lleva a una máquina que grapa y corta posteriormente. En este caso, por supuesto, la tripa tiene que ser artificial, como ya hemos dicho. Aquí, si nos fijamos en la estructura de esta máquina, pues vemos que aquí aparece un carro elevador. El carro elevador lo cargaríamos con masa, sería este carro que se ve aquí. Y este carro, pues, bueno, en esta no estoy seguro ahora mismo si eso es un carro, no lo veo bien. Pero bueno, el caso es que el carro lo que haría sería elevar la carne, aquí ya echaríamos la carne, el carro elevaría la carne hasta aquí arriba, hasta esta tolva, donde se recoge pues toda esa masa cárnica. En la parte de abajo tenemos un motor eléctrico y un sistema hidráulico con una bomba de vacío. La bomba de vacío evita que se formen esas bolsas de aire dentro de la masa. Y el motor eléctrico y el sistema hidráulico lo que van a hacer es algo similar a lo que ocurría en la otra máquina, que es impulsar la carne hacia la boquilla, hacia donde está el pico. En el pico colocamos la tripa y ya está, y se va llenando. Estos vídeos los voy a dejar en el aula virtual colgados para que los podáis ver. ¿De acuerdo? Aquí ahora mismo solamente os pongo un pantallazo, os dejo 3 vídeos donde se ve cómo funcionan estas máquinas. Lo siguiente sería el moldeado, la siguiente etapa. Y en este caso, en esta operación, los productos que nos embuten, como las albóndigas o las hamburguesas, pues hay que moldearlas, lógicamente. Y como nos dice en el tema, pues se proporciona a la carne amasada el tamaño, la forma y la textura adecuados. Es decir, la textura estaríamos hablando de la compresión que le damos a la carne, la compacidad, ¿no? Y bien, para hacer este moldeado utilizamos dos tipos de máquinas. Las llenadoras, que impulsarían la masa hacia una boquilla, que la moldea en forma de bola. En el caso de las hamburguesas, esa bola es aplastada por una prensa. Ahora vais a ver un vídeo también, podréis ver un vídeo donde se realiza esto así. Y luego están las extrusionadoras, que también os dejo un vídeo donde se ve una extrusionadora. Una extrusionadora es como una máquina como una manga de churros. Nosotros metemos la masa en el interior, apretamos un émbolo y por el extremo contrario va saliendo un churro, ¿no? Un tubo de producto. Entonces ese tubo se va cortando y podrían ser pues las futuras, luego aplastándolas pues podrían ser hamburguesas o se le podría dar forma de albóndiga. Este sería el ejemplo de la extrusora. Por aquí, por estos orificios, va saliendo el tubo de carne que os decía, el cilindro, y luego pues se le puede dar forma. Y este es un caso del otro tipo que ya pues saldría ya moldeado en buena parte de la propia máquina y luego lo único que habría que hacer es pues aplastar si queremos darle forma de hamburguesa. Aquí se vería también. Os dejo los vídeos, como digo, en el aula virtual. Y por último tendríamos el envasado y etiquetado. Muy importante, normalmente el envasado se realiza en bandejas de poliestireno con atmósfera modificada. El poliestireno es este corcho blanco que solemos ver en los supermercados. Y para las hamburguesas se suelen poner unos plásticos entre las piezas para evitar que se peguen. En el etiquetado es obligatorio, pues lógicamente, que aparezca la fecha de envasado y la fecha de caducidad para tener claro el tiempo que ha pasado desde que se produjo el producto, ya que la fecha de caducidad no suele ser demasiado larga. En cuanto a la legislación, pues este es el Real Decreto, el 474 de 2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de calidad de derivados cárnicos. No hace falta que lo aprendáis y trabajaremos sobre él el próximo día. Pues nada más, un saludo.